Me llamo Ruth. He vivido mis 72 años en Bar Harbor, un tranquilo pueblito costero de Maine. Soy viuda, madre y abuela, pero sobre todo, una mujer que ama a Jesús. Nunca pensé que sería yo quien contaría lo que voy a compartir contigo, porque hace apenas unas semanas, morí, y en ese instante se abrió el cielo. Jesús me mostró 5 señales claras que aparecerán justo antes de que comiencen los 3 días de oscuridad. La mayoría de los cristianos no las reconocen, algunas señales ya se están manifestando, pero fue la última la que me dejó helada. Compartiré los 5 en el mensaje de hoy. Pero primero, si sientes la urgencia, escribe amén en los comentarios. Esa tarde era un miércoles cualquiera, como cualquier otro día. Conducía de regreso a casa después de un grupo de oración en una pequeña iglesia en las colinas del oeste. Salí de la iglesia cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo sobre el mar de tonos rojizos. Pero un momento después, la niebla empezó a extenderse rápidamente, espesa y densa, como una cortina invisible que lo cubría todo en Maine. Estamos acostumbrados a la niebla marina, pero ese día fue diferente. No era como una neblina vespertina común, era escalofriante, como si penetrara cada fibra de mi ser y se filtrara por cada grieta. Sentí que algo muy extraño estaba sucediendo, aunque aún no estaba claro. Mi alma empezó a inquietarse. Apreté el volante con más fuerza mientras el coche se acercaba a una curva cerca del acantilado, un tramo de carretera que había recorrido incontables veces, pero esta vez la niebla era tan espesa que los faros apenas iluminaban unos pasos más adelante. Entonces, ¡bam!, el sonido del metal chocando contra la piedra, el cristal rompiéndose. Todo sucedió en un instante. No recuerdo si grité o no. Solo recuerdo un dolor agudo en el pecho, seguido de una repentina ráfaga de aire frío que me llenó los pulmones, y luego todo quedó en silencio. Pensé que me desmayaba, pero entonces me di cuenta de que me estaba mirando. Sí, mi cuerpo seguía allí, inmóvil al volante, con la frente sangrando. Pero yo, la parte que sentía, observaba y se asombraba, ya no estaba allí. Era como una voluta de humo, ingrávida, como si finalmente me hubiera liberado del peso de la vejez. No puedo expresar con claridad mi estado de ánimo, ¿y saben qué? No tengo miedo, para nada. Mi corazón ya no late, pero mi espíritu está más vivo que nunca. Me envuelve una sensación de paz. Entonces lo vi, un rayo de luz a lo lejos, al final del camino brumoso. Era como si supiera mi nombre. Oí en mi corazón una llamada suave, tan fuerte que no pude resistir: Ruthie, ven a mí. Empecé a moverme, no con los pies, sino como si mi alma fuera atraída hacia esa luz por una corriente de amor. Todas mis preocupaciones, todos mis arrepentimientos, se desvanecieron lentamente tras de mí. Pensé en mis hijos, en mis nietos, pero una parte profunda de mí sabía que si este era el momento en que Dios me llamaba a casa, Él cuidaría de mis seres queridos incluso más de lo que yo podía. Fui llevado a un lugar donde toda la vida emana de una sola fuente, la presencia de Dios. Y supe, en lo más profundo de mi alma, que había entrado en la presencia del Santo Absoluto. Allí estaba, o mejor dicho, existía en esa luz, cuando Él apareció, Señor Jesús. Y cuando tu mirada me tocó, me desmoroné por completo. Ruthie, pronunciaste mi nombre con dulzura, pero resonó. Al oír mi nombre de tus labios, rompí a llorar. Nunca me había sentido tan conocida y amada. Te acercaste y extendiste la mano para tocarme con ternura. Dijiste, mi fiel hija, he visto cada lágrima que has derramado. He escuchado cada oración silenciosa. No estás olvidada. Me arrodillé, si así se le puede llamar, pues todo mi ser se inclinaba ante aquella santidad. Y entonces me envolvió un silencio puro. Pensé que me quedaría allí para siempre, envuelto en aquel abrazo de amor. Pero Jesús ladeó la cabeza, con una mirada más seria, pero aún llena de amor. Me habló, y cada palabra quedó grabada en mi alma: Ruthie, amada mía, tu tiempo en la tierra no ha terminado.
Una gran prueba se avecina para la humanidad. Declaró, los 3 días de oscuridad ocurrirán, un momento aterrador como ningún otro, y solo quienes reconozcan las señales que estoy a punto de revelar tendrán la oportunidad de preparar sus almas y cuerpos. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. 3 días oscuros. Una vez escuché esa profecía en alguna parte, vaga. Pero ahora ya no es vaga, Dios me está advirtiendo. Me miró fijamente, con los ojos llenos de profunda compasión. Debes regresar. Serás uno de los pocos con quienes compartiré esta señal. No tengas miedo, estaré contigo. Pero debes ser fuerte, porque muchos no creerán, muchos se burlarán. Sin embargo, habrá quienes escuchen y se salven, porque si regresas, tendrán una oportunidad. Incliné la cabeza, con el corazón apesadumbrado. No quería separarme de él, pero tampoco podía negar una misión que mi Señor me había encomendado directamente. Si estás leyendo esto, te pido de todo corazón que te detengas un momento, respires hondo y susurres, amén, si sientes que algo te conmueve profundamente. No comparto esta historia para impactar o infundir miedo, la comparto porque he visto, he oído y sé que Dios te está llamando tal como me ha llamado a mí. No puedo olvidar la primera visión que Dios me mostró. Al principio no dijo nada, solo extendió su mano, y una luz redonda se abrió ante mí, como una ventana al futuro. Pero sabía que no era algo lejano, era algo que estaba a punto de suceder. Vi una mañana, pero no se parecía a ninguna mañana que hubiera presenciado en mi vida. No había canto de pájaros, ni sol naciente, ni el sonido del viento susurrando entre los árboles junto al camino, solo un color gris ceniza cubría el espacio, denso como humo, pero sin fuego. El sol permanecía extrañamente quieto en el horizonte, como retenido por una mano invisible, sin salir ni ponerse. Temblé. Mi alma sabía que esto era extraordinario. No era un clima extraño ni un efecto meteorológico, era la pausa misma del ciclo de la creación. Algo increíblemente sagrado, increíblemente peligroso, estaba sucediendo. Oí al Señor susurrar a mi lado, presta mucha atención. Y vi la humanidad, las casas, las calles, las grandes ciudades, los edificios de apartamentos donde la gente acababa de despertar. Los vi abrir las cortinas, mirando con asombro, niños llamando a sus padres, preguntando por qué no había salido el sol. Los adultos sostenían sus teléfonos, buscando respuestas, pero no había nada, ninguna explicación lo suficientemente contundente. Vi las noticias, científicos apareciendo en el aire, discutiendo extraños fenómenos astronómicos, la inclinación de la Tierra, el sistema solar, sin embargo, en sus ojos leí una profunda confusión. No sabían. Suponían, pero nadie se atrevía a admitir que estábamos presenciando algo sobrenatural. El silencio envolvió el mundo, un silencio denso, pesado como el plomo, como si toda la vida contuviera la respiración. Oí el llanto y el eco de oraciones inconexas desde algunas casas pequeñas. Una madre sostenía a su hijo, susurrando, «Oh, Dios, ten piedad». Un anciano se arrodilló en la sala por primera vez en muchos años. Y supe que Dios estaba usando el silencio del amanecer para despertar a las almas perdidas. Me di la vuelta y Jesús estaba a mi lado. Su rostro estaba serio, pero aún lleno de compasión. Dijo, esta es la primera y mayor señal. Sucede solo horas antes de que caiga la verdadera oscuridad. Es entonces cuando detengo temporalmente el flujo natural de la creación para advertir a mis hijos. Cuando vean que el cielo se oscurece, cuando el amanecer se detiene, vayan a un lugar escondido, cierren bien la puerta, oren sin cesar y no miren afuera. Sentí un escalofrío por todo el cuerpo. Esas palabras, sé que no son solo para mí, son para ti, para todos nosotros. Si estás leyendo esto, por favor, recuérdalas con toda tu alma, cuando veas que el amanecer no aparece, cuando el mundo entero se sume en un silencio inexplicable, eso no es señal del clima ni de la ciencia. Es una campana que repica desde el cielo. Y allí tuve otra visión. En la penumbra,
vi dos grupos de personas. Unos curiosos y testarudos salieron. Dijeron, es solo un fenómeno. Intentaron salir a la calle, algunos miraron al cielo, otros grabaron vídeos. Pero entonces un miedo invisible los invadió. No vi un monstruo, nada físicamente aterrador, pero ese miedo se les metió en los huesos como si estuvieran expuestos en medio de una furia sagrada. Algunos se desplomaron, presas del pánico, gritando. Pero también vi a otro grupo, no muy grande, pero sabían. Entraron en una habitación apartada, cerraron la puerta, oraron, encendieron la lámpara de aceite y leyeron el Salmo 91. En sus rostros, a pesar de las preocupaciones, se reflejaba su fe. Y el Señor me susurró, cubriré a quienes se refugian en mí, protegeré a los justos. Pero la puerta debe estar cerrada, los ojos deben apartarse de la oscuridad y el corazón no debe temblar. Después de la primera visión, pensé que mi corazón era lo suficientemente fuerte como para presenciar cualquier cosa que Dios quisiera mostrarme. Pero cuando volvió a levantar la mano y la nueva visión se desplegó, comprendí que nadie puede estar realmente preparado para enfrentar el horror que la creación intenta desesperadamente gritar en silencio. Esta vez, Dios me condujo a una vasta pradera. La luz en esta visión era diferente, tenue, como si el sol estuviera envuelto en un fino velo. La luz ya no me calentaba la piel, el aire era pesado y sofocante. Entonces vi bandadas de pájaros surcando el cielo, posiblemente cientos o incluso miles, sin ninguna formación, como zarandeados por una corriente invisible. Algunos cayeron de repente al suelo como piedras, sin hacer ruido, sin forcejear. Otros batieron las alas desesperados, dando vueltas sin rumbo antes de desplomarse también, inmóviles. No más parloteo, no más sonidos en el espacio, solo silencio, un silencio que desgarra el corazón. Me agarré el pecho. «Oh, Dios, ¿por qué pasa esto?». Respondió no con truenos ni viento, sino con un susurro que me llegó al alma: cuando los pájaros dejen de cantar, la humanidad debería dejar de caminar. Cuando el cielo está en silencio, es cuando el cielo se prepara para juzgar. Lloré, no de miedo, sino por un sentimiento que no puedo nombrar, como si el universo entero estuviera suspendido ante un dolor sin precedentes. Entonces la escena cambió a un pequeño pueblo rural. Vi perros en casas, no ladraban ni jugaban, emitían gemidos, sonidos ahogados, como si lloraran no por ellos mismos, sino por nosotros. Vi gatos acechando en las sombras, temblando, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Vi otros animales, como vacas. Caballos y cabras en sus corrales tiraban de sus cuerdas, intentando escapar del lugar donde estaban confinados. No por hambre, sino porque sabían que se acercaba la oscuridad. Y Dios dijo: mis creaciones son sensibles a los movimientos del reino sagrado. Saben que se acerca la oscuridad, una oscuridad que no es de noche, sino de separación de mi luz. Cuando las bestias tienen miedo, es una señal de alerta para la humanidad. Por desgracia, muchos ya no pueden oír la voz del cielo y la tierra. Si alguna vez has vivido en el campo, lo entenderás: los animales tienen un sentido peculiar ante terremotos y tormentas. A menudo presentían cosas con antelación, pero lo que presencié no fue un desastre natural. Es una señal espiritual, el último suspiro de la naturaleza, como si toda la creación llorara por los pecados de la humanidad. Veo gente que vive en contacto con la naturaleza, agricultores, pescadores e indígenas en lo profundo del bosque. Empiezan a dejar de trabajar, a levantar la cabeza, no necesitan las noticias para comprender. Miran al cielo, observan a los pájaros, escuchan los cantos evocadores, y lo saben. Los veo empezar a recolectar comida, a orar, a leer la Biblia, a recordarse mutuamente las enseñanzas de sus antepasados. Cuando el cielo y la tierra se agitan, los corazones de las personas deben encontrar la calma. Me alegra que aún puedan oír la voz de la creación, pero también veo las ciudades donde las luces cubren el cielo nocturno, donde la gente nunca oye el canto de los pájaros porque sus oídos quedan ahogados por los bocinazos de los coches y las pantallas de sus teléfonos. Se burlan, ridiculizan.
Dicen que es superstición, que es el cambio climático, que debe ser un virus o algo así. Quiero gritar, no, así no. Este es el grito de la creación. Por favor, escuchen. Pero no oyen. Sus corazones se han endurecido, sus oídos ya no pueden distinguir las advertencias del cielo. Cuando resuena el grito silencioso de la creación, es cuando la humanidad debe inclinar la cabeza en arrepentimiento y buscar la protección de Dios. Él me enseñó a no guardármelo para mí, sino a recordarles, no ignoren las señales que los rodean. Esas pequeñas criaturas podrían estar viendo lo que ustedes aún no han notado. En la siguiente señal que Dios mencionó, fue algo que me sorprendió. Creía entender a los niños. Había pasado toda mi vida en la escuela dominical, el sonido de las risas, los ojos abiertos siguiendo cada historia bíblica. Pero esta visión me dejó sin palabras. Dios me tomó de la mano, y esta vez no me guió a un lugar específico. Todo a mi alrededor era como pantallas brillantes donde veía docenas, incluso cientos, de niños de todo el mundo, Italia, Japón, Nigeria, Estados Unidos, Brasil. Jugaban, seguían con sus vidas familiares hasta que, de repente, todos se detuvieron. Sin darse cuenta, cada niño levantó la vista, mirando al cielo. Había algo en sus ojos que me estremeció, no era miedo, sino una profunda comprensión que los adultos hemos perdido hace mucho tiempo. Vi a una niña en Brasil, de unos 4 años. Estaba sentada jugando con su muñeca cuando de repente miró por la ventana y se volvió hacia su madre, diciendo, «Mamá, el cielo ya no respira». En cuanto escuché esa frase, sentí un nudo en el corazón. ¿Cómo podía una niña de 3 o 4 años decir algo así? No era una frase aprendida, sino la percepción de la verdad por parte del alma infantil. Había un niño en Estados Unidos, sus ojos brillaban, pero estaban llenos de tristeza. Estaba en el patio de la escuela, rodeado de amigos, señalando al cielo y diciendo, «La luz tiene miedo». No entiendo del todo su significado, pero me tiembla el corazón. Si la luz, símbolo de la vida, del cielo, tiene miedo, ¿qué se avecina? En una pequeña casa en los suburbios de Estados Unidos, vi a una niña de pelo rizado. Miró al cielo sombrío, luego se volvió hacia su abuela y susurró, «Los ángeles lloran». Lloré, no por las palabras, sino porque sentí su verdad. En cada visión, los niños no entraban en pánico, no tenían miedo. Vieron y expresaron cosas más profundas que cualquier lección que yo hubiera escuchado. Me volví al Señor con voz temblorosa y le pregunté, «Señor, ¿por qué los pequeños? ¿Por qué salen palabras proféticas de la boca de niños que ni siquiera han terminado el preescolar?» Jesús me miró con una mirada llena de amor y seriedad. Luego, lenta y decididamente, dijo, «El alma de un niño está cerca del reino de los cielos. No está contaminada por las dudas, el escepticismo ni el orgullo de los adultos. En esos días, pondré mis palabras en la boca de los pequeños. Escúchenlos, porque sus palabras son la verdad que viene de mí». Volví a ver la imagen de un niño pequeño dibujando en el suelo. Dibujó una casa con la puerta bien cerrada. Afuera, una noche densa y oscura, llena de sombras acechantes. Señaló el dibujo y le dijo a su madre, «Dios dice que cierres la puerta cuando oscurezca». Vi a muchos padres abrazando a sus hijos con fuerza, con lágrimas en los ojos. No lo entendían del todo, pero sus corazones sabían que era real. Comenzaron a orar de nuevo, a escudriñar la Biblia, preguntándose, ¿qué está viendo mi hijo? ¿Me está hablando Dios a través de sus labios? Pero hay otros que lo ignoran por completo. Creen que los niños simplemente tienen una imaginación vívida, algunos incluso los regañan, apaguen las luces, cambien el canal a dibujos animados o dejen que sus hijos jueguen para olvidar lo que acaban de decir. Y yo, una simple anciana de Bar Harbor, quiero liberarme de esa visión para despertarlos y decirles, no ignoren esto. No pasen por alto estas palabras. Porque cuando Dios habla por boca de los niños, nos llama a arrepentirnos una última vez. Hola, si hoy tu hijo,
tu nieto o cualquier pequeñín dice algo que no entiendes, no te rías de inmediato. Más bien, inclínate, míralo a los ojos y escucha. A veces el cielo no habla con truenos, sino que susurra a través del tartamudeo de un niño. Si tu corazón se conmueve, si crees que los niños ven cosas que los adultos hemos olvidado, por favor escribe, te escucho, Jesús, para afirmar que estás escuchando. Porque Jesús mismo dijo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. La siguiente señal me llegó como un escalofrío repentino, no de miedo, sino de una sensación extraordinaria, como si mi alma acabara de cruzar la frontera entre la luz y la oscuridad. Dios no dijo nada al principio, simplemente me tomó de la mano, y la escena se desplegó ante mis ojos, un barrio tranquilo al amanecer. No había nada inusual, solo casas, cercas y porches cubiertos de rocío. Pero entonces me di cuenta de que todo estaba en silencio. El viento no soplaba, no se oían pájaros, ni ruidos de tráfico ni despertadores. El espacio parecía atrapado en un extraño silencio, y empezó un frío, no el frío del invierno. No era húmedo ni cortante, sino un frío inusual, uno que no venía de las ventanas ni de ninguna grieta, pero que se filtraba por cada rincón. Vi a la gente dentro envuelta en mantas, algunos con la calefacción encendida, otros sentados cerca de la chimenea. Sin embargo, sus expresiones gradualmente se tornaron confusas. Una joven se subió el cuello, se frotó los ojos y miró alrededor de la habitación como si intentara encontrar la causa. Un anciano abrió la nevera solo para volver a cerrarla, pensando que era la causa del frío. Un niño dormido se acurrucaba, moviendo los labios, sus pequeñas manos agarrando con fuerza un osito de peluche. Podía sentir ese frío penetrando mi piel, filtrándose hasta los huesos. No dolía, les daba miedo, como si sus almas estuvieran siendo advertidas de algo que aún no había sucedido. Me volví hacia el Señor, y Él me dijo, Ruye, ese es el primer aliento de oscuridad. No proviene del viento ni del clima, sino de la atmósfera espiritual. Esta es la presencia que anuncia la división que se avecina. Quienes me pertenecen lo sentirán profundamente, despertarán, se arrepentirán, irán al lugar secreto a buscarme. Pero quienes viven en pecado se sentirán incómodos, frustrados, sin entender por qué. Vi la escena extenderse del campo a la ciudad. Un pastor anciano se despertó temprano, arrodillado junto a su cama. Temblaba, no de frío, sino porque sabía que el tiempo se acercaba. Una madre soltera abrazaba a su hijo, con lágrimas en los ojos por la preocupación y la confusión, pero susurraba, «Oh, Señor, ten piedad de nosotros». Vi a un grupo de creyentes reunidos, no esperaban el domingo ni al pastor. Se reunieron en la sala, alzando las manos, cantando canciones que alababan al Señor. Aunque temblaban, aunque sus ojos aún mostraban incertidumbre, ayunaron, oraron, se confesaron sus pecados y pidieron al Espíritu Santo que los guiara. Quería abrazarlos uno por uno porque veía claramente que ellos eran los que habían sido advertidos. Pero en las casas de al lado, a solo unas paredes de distancia, vi gente enfadada, gritándoles a sus hijos, ¿por qué hace tanto frío en la habitación? Algunos subieron la calefacción al máximo, se pusieron mantas extra, pero aún así sentían frío. Algunos se molestaron, revolcando el colchón como si culparan a la tela del frío, ignorando sus almas. Dios dijo además, este es el momento en que llamo a cada corazón, no con el sonido de truenos ni tormentas, sino con silencio y una suave brisa fría. Quienes escuchen serán advertidos. Quienes se desvíen serán absorbidos por la oscuridad sin darse cuenta. La última señal antes de que llegaran los 3 días de oscuridad, jamás imaginé que pudiera ser tan aterradora. Esta visión se presentó de repente, estaba parado en una calle concurrida de Nueva York. La gente pasaba apresuradamente, los coches formaban una fila, las vallas publicitarias de LED destellaban, las bocinas sonaban como siempre. Pero entonces todo empezó a descontrolarse. Vi el reloj digital colgado en un rascacielos parpadeando caóticamente, 10, 11, 12, luego 88, como si se volviera loco.
Las pantallas de televisión en las tiendas de electrónica mostraban imágenes borrosas y luego se apagaban por completo. Los teléfonos en manos de los transeúntes perdieron la señal al instante o mostraron símbolos extraños, como si algo se hubiera tragado el orden tecnológico de la humanidad. Apenas unos minutos después, se extendió una ola de silencio. Se acabaron las bocinas. Se acabaron los despertadores. Los coches que circulaban se detuvieron de repente en medio de la carretera. Los semáforos se silenciaron. Las persianas no abrían. La radio emitió unos breves crujidos antes de quedar completamente en silencio, como si se ahogara. Los aviones perdieron contacto. Todo parecía detenerse. No oí el zumbido del aire acondicionado. No oí el siseo de la cafetera como cada mañana. Un silencio descendió como una manta pesada y gruesa. No sé si alguna vez has experimentado ese tipo de silencio, un silencio que no proviene de la naturaleza, sino que se siente como si una mano invisible hubiera apretado el mundo moderno. En un instante, me volví hacia Jesús. Él estaba allí, sin mostrar ira, solo una profunda tristeza en sus ojos. Dijo, Ruthie, el orgullo de la humanidad deposita toda su confianza en la tecnología que ha creado. Creen que pueden controlar el tiempo, la comunicación y operar el mundo a su antojo. Pero ahora permitiré que este silencio se haga realidad, no para castigar, sino para despertar. Desde el momento en que toda la maquinaria se silencie, el tiempo de la humanidad tal como lo conocen se detendrá, y mi tiempo comenzará. Me estremecí, no de miedo, sino porque sentí un peso sagrado que oprimió el mundo. La visión se amplió, vi edificios altos envueltos en oscuridad, como torres de piedra sin alma. Observé a los habitantes de la ciudad, presas del pánico, destrozando sus teléfonos, girando perillas y gritando pidiendo ayuda. Algunos lloraban, otros gritaban de rabia, y otros temblaban sentados en la acera. Por primera vez en sus vidas, no podían conectar con nadie. Pero en otro rincón, vi una pequeña casa de madera en el campo. No había luz eléctrica, pero la cálida luz de las velas titilaba en el altar. Una abuela leía la Biblia junto a un niño pequeño. Un padre ungía la puerta con aceite santo, rezando con voz entrecortada. En esos lugares, la paz no se desvanecía, porque no dependían de máquinas, vivían por fe. Dios los señaló y dijo, bienaventurados los que se preparan no con oro ni plata ni tecnología, sino con... Miro mis manos. Veo que sostengo una sencilla vela blanca, pero brilla con fuerza, no por la cera ni la mecha, sino por la luz divina que lleva dentro. Esta vela no teme al viento ni a la oscuridad, y sé que debo devolver esta luz al mundo. Tras las señales que Dios me advirtió, me mostró que realmente habían ocurrido 3 días de oscuridad. No quiero recordar lo que vi en esta visión, pero tengo que contarlo. Esos 3 días de oscuridad llegaron como un viento frío que me azotó el alma. No había luz ni tiempo, solo un vacío absoluto y una oscuridad que jamás había conocido. Jesús no me mostró la imagen completa, solo un vistazo fugaz, como si acabara de abrir una puerta y solo echara un vistazo rápido antes de que se cerrara. Pero esa breve mirada dejó una huella imborrable. No era una oscuridad común, era densa, pesada, como si tuviera su propio peso y aliento. No podía ver mi mano ni siquiera cuando la llevé a la cara, y podía sentir esa oscuridad viva, acechando, respirando. En ese ambiente, la única luz provenía de las velas encantadas. Aunque pequeñas, sus llamas no titilaban, permanecían firmes, una luz cálida y sagrada, como un escudo que protegía a quienes temblaban dentro de la casa. Oí gritos, gemidos, golpes en la puerta y gritos desesperados que resonaban afuera. Pero lo más aterrador eran las voces que imitaban a mis seres queridos, mamá, abre la puerta, por favor, hijo mío, sálvame. Dios me habló a mí en el corazón, no a ellos, no respondas. Vi figuras sombrías, de formas vagas, deslizándose fuera de la ventana, acechando el tejado como si buscaran la más mínima grieta por la que colarse. No pueden entrar donde hay la luz de la oración, pero en lugares sin fe,
sin preparación, vi la oscuridad engullir toda la casa, cada llanto se desvanecía en el silencio. Durante esos 3 días, también vi refugios seguros. Eran casitas con cruces colgadas junto a la puerta, donde familias enteras rezaban, cantaban himnos y rezaban el rosario. No tenían miedo, aunque oían ruidos afuera. Se sentaban juntos, tomados de la mano, y la luz de la vela se extendía como un escudo invisible que nada podía penetrar. Dios me habló, la fe es un refugio, la oración es un arma, la unidad en mí es una fortaleza impenetrable. Lloré porque sabía que no todos estaban listos. Te imploro, conviértete en uno de los que sí lo están. Finalmente, me encuentro en una visión, sentado en la vieja casa junto a la costa de Bar Harbor. Las ventanas están cubiertas, una vela arde con fuerza, y oigo la voz del Señor que dice, durante esos 3 días, la oscuridad lloverá sobre el mundo. No salgas de casa. No mires afuera. No hables con nadie afuera, aunque suene como un ser querido. El diablo imitará voces. Quédate adentro, ora sin cesar. Solo la fe y la oración serán tu escudo. Estaré con quienes invoquen mi nombre. Grite fuertemente en la visión, Señor Jesús, por favor, quédate con nosotros. Querida amiga, no soy profetisa. Solo soy una anciana que ha visto lo que no todos pueden ver, y he regresado para compartirlo, no con palabras floridas, sino con la voz de un corazón tembloroso y amoroso. Si estás lista para confiar en Jesús, si eliges la luz sobre la oscuridad, di un amén. Empieza a preparar tu espíritu, prepara la vela, la Biblia, el agua bendita, pero sobre todo, prepara tu corazón. Tras el fin de los 3 días de oscuridad, aún recuerdo vívidamente el momento en que la mirada de Jesús se posó en mí, una mirada penetrante, pero llena de amor. No era una mirada crítica, ni la mirada de un ser majestuoso que hace temblar, sino la mirada de un Padre Celestial que confía su corazón a un niño débil. No habló con rapidez, como si quisiera que sintiera verdaderamente cada latido del silencio sagrado antes de pronunciar las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Ruthie, has visto lo que está por suceder. Has presenciado los preparativos del cielo para una prueba sin precedentes. Ahora regresa a advertir a mi pueblo. Necesitan ser despertados, necesitan ser guiados a un lugar seguro antes de que la oscuridad los cubra. Temblé levemente, no por miedo, sino porque me sentía tan pequeña. ¿Quién soy yo para recibir esta misión? No soy predicadora, ni soy nada fuerte a los ojos del mundo. Sin embargo, aquí estoy, confiada por Cristo para proclamar una profecía al mundo. Lo miré y con un nudo en la garganta, susurré suavemente, Señor, solo soy Ruthie. Tengo miedo de que la gente se ría de mí, que me llame loca. Ni siquiera sé por dónde empezar. Pero él sonrió, una sonrisa dulce pero poderosa, como si acabara de escuchar esa misma declaración de los miles que había enviado. Ruthie, estoy contigo. No tengas miedo. Haré de tus labios una espada afilada, tus palabras traspasarán el corazón de quienes tengan oídos para oír. Algunos se burlarán, es cierto, pero habrá quienes escuchen, creerán y serán salvos. Confirmaré tus palabras con señales y la inspiración de mi Espíritu Santo. No sé qué más decir, le dije. Solo sé que se me caen las lágrimas, no por miedo, sino por una profunda emoción. Algo dentro de mí se ha despertado, un llamado que he escuchado desde la infancia, un llamado a vivir no solo para mí, sino por un propósito mayor. La carga sobre mis hombros se sentía a la vez pesada y extrañamente ligera, como si llevara un tesoro, y lo más importante era encontrar a la persona adecuada para entregárselo antes de que llegara ese día. Me puso la mano en el hombro. No puedo describir esa sensación, solo sé que todo mi ser se llenó de una calidez extraña, como la brisa de verano mezclándose con la luz del amanecer. Y dijo, te daré fuerza cuando te quedes sin palabras, pondré palabras en tu boca. Cuando te sientas perdido, te abriré el camino. Cuando te sientas solo, recuerda que nunca estoy lejos de ti, ni siquiera por un instante.
No solo advertirás, sino también amarás, animarás y ayudarás a las almas temblorosas a encontrar refugio en mí. Hizo una pausa y luego continuó, Ruthie, recuerda que lo que te muestro hoy no es para que lo guardes, sino para que lo compartas. No dejes que la verdad se quede latente en cuadernos y diarios. Deja que viva en cada conversación, cada abrazo, cada palabra que escribas. Desde ese momento supe que no había vuelta atrás. Había visto lo que otros no habían visto, había oído lo que el oído común jamás había oído. Había entrado en la luz del cielo y regresado con un llamado grabado en lo profundo de mi corazón. Incliné mi rostro profundamente ante él, mis lágrimas se mezclaron con esa cálida luz. Jesús no dijo nada más, pero su mirada transmitía confianza, compasión y una despedida conmovedora. La luz a mi alrededor empezó a desvanecerse, no es que desapareciera, sino como si se retirara lentamente, como el atardecer disolviéndose en el horizonte. Sentí que me arrastraban hacia atrás, como si una fuerza invisible me tirara. No sentía dolor, solo una sensación de mareo, como si mi cuerpo y mi alma estuvieran comprimidos en una corriente arremolinada de luz opuesta. De repente, oí el sonido de máquinas, voces de gente gritando, enfermeras ajetreadas y un pitido largo que resonaba en algún lugar. Abrí los ojos. La luz del cielo se había desvanecido, reemplazada por el frío y parpadeante resplandor de las luces fluorescentes en el techo del hospital. Estaba tumbado en una cama, con un dolor agudo en el pecho, como si me hubieran rescatado de un ahogamiento. Un médico me miraba conmocionado, boquiabierto, incapaz de hablar, mientras una enfermera, torpemente, señalaba el monitor cardíaco y decía, «Ha vuelto». Mi corazón había dejado de latir durante casi 15 minutos. Respiraba con dificultad, no por asfixia, sino porque mi alma seguía debatiéndose entre dos mundos. Sentía el calor de la manta que me cubría, el aroma antiséptico en el aire, pero el eco del paraíso aún me impregnaba el corazón. Giré la cara hacia la ventana, y un tenue rayo de sol entró. Susurré, casi como una plegaria de gratitud, «He vuelto tal como lo deseabas». Los médicos me hicieron todo tipo de preguntas. No podían creer lo que había sucedido. Algunos lo llamaron una reanimación milagrosa, mientras que otros se refirieron a ella como una intervención sobrenatural. Pero yo simplemente sonreí. No necesitaba que lo entendieran. Sabía exactamente quién lo había hecho y, lo más importante, aún lo recordaba. No era un sueño, no era una ilusión. Cada visión permanecía vívida en mi mente, como si acabara de ocurrir, los pájaros cayendo, los niños profetizando, el frío gélido que atravesaba el silencio sepulcral de las máquinas, la oscuridad espesa como el alquitrán, todo seguía claro, cada detalle grabado en lo más profundo de mi alma. Esa noche no pude dormir, no por enfermedad ni dolor físico, sino porque mi corazón ardía con un nuevo fuego, el fuego del propósito. Sabía que el tiempo se agotaba. Tenía que alzar la voz, tenía que escribir, compartir, advertir, orar y amar con todo lo que me quedaba en esta vida. Ya no podía vivir como antes. Cada respiro que tomaba era ahora un regalo y una responsabilidad que no podía permitirme desperdiciar. Regresé a casa, no con el cuerpo que una vez tuve, sino con un alma reconstruida entre pruebas de fuego y luz celestial. En los primeros días tras salir del hospital, apenas podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, no veía sueños comunes, sino la mirada de Jesús, sus palabras y visiones densas como tinta derramada en la noche, y el profundo suspiro del reino sagrado que me impulsaba a hablar. Fui a ver a mi pastor, quien tanto me ha enseñado a lo largo de los años. Al entrar en su oficina, sentí un temblor, no por miedo, sino porque sabía que estaba a punto de compartir algo que tal vez no estuviera listo para escuchar. Le conté todo, desde el momento en que mi corazón dejó de latir hasta mi encuentro con Dios, las visiones y el llamado que recibí. Se sentó en silencio, sin interrumpirme, sin mostrar apenas emoción. Solo al final me habló con suavidad, Ruthie, esto es muy serio. Oraré para que me guíes y entiendas de dónde viene. Pero sabes que no puedo negar la paz que hay en tus ojos ahora mismo,
es muy diferente. Entonces se lo conté a mi mejor amiga de al lado, la que suele sentarse a tejer conmigo todas las noches. Me escuchó y luego se rió suavemente. Ruthie, siempre tienes una imaginación desbordante. Pero 3 días después, me llamó en mitad de la noche, con la voz temblorosa. Soñé que estaba encerrada en una casa y oía a mi madre llamarme desde afuera. Mi madre se fue hace 20 años. Recordé lo que me dijiste, que no abriera la puerta. Claro, no todos creen. Algunos escriben palabras duras, burlándose de mí, tildándome de anciana supersticiosa o de alguien que sufre estrés postraumático tras casi morir. Un teólogo incluso me llamó un caso que necesita más validación. Pero no me importa, incluso Jesús, en vida, fue ridiculizado. ¿Y qué hay de mí, una anciana de Men? No estoy enojada con ellos, rezo por ellos, porque sé que un día, cuando suene la alarma de verdad, cuando los pájaros ya no canten, las máquinas se callen y la oscuridad aceche, las palabras que pronuncie hoy volverán a ellos como un suave golpe a un alma que una vez estuvo cerrada. Hola, si estás leyendo esto, por favor, no lo pases por alto como si fuera una noticia rara. Esta no es una historia para entretenerte ni para asustarte. Es un testimonio, un mensaje de alguien que ha experimentado la muerte. No lo comparto para ganar fama, lo comparto para advertirte. Lo comparto para que regreses. Lo comparto porque Dios me ha encomendado esa misión. Habla, querida amiga. Si has llegado hasta aquí conmigo, creo que nada es casualidad. Mi vida como humilde anciana en un pueblo costero se ha convertido en un vehículo para que el cielo transmita un mensaje urgente a la humanidad, no a través de la televisión, los periódicos ni los eruditos, sino a través de un corazón sencillo, fiel y valiente para plantar cara en un mundo frío y decir, Dios me lo ha mostrado, y ahora no puedo callar. Deseo hablar, con todo el temblor de mi alma, resumiendo 5 señales que el cielo ha revelado, no para infundir miedo, sino para advertiros y prepararos en el amor. La primera señal es la luz que no brilla, el comienzo de lo inusual. El cielo no brillará a tiempo, como si una mano invisible cubriera el sol. La gente estará confundida, pero para quienes tienen fe, es el primer recordatorio. La segunda señal son los pájaros silenciosos, la naturaleza temblorosa. Cuando los pájaros ya no cantan y los animales entran en pánico, comprende que el reino espiritual está cambiando. La tercera señal son las palabras del cielo azul claro, de niños inocentes, profecías de bocas pequeñas. Niños de todas partes dirán cosas extrañas, dibujando sombras, mencionando ángeles llorando. No subestimes esto, es el eco del cielo. La cuarta señal es un frío invisible que penetra, una señal de oscuridad espiritual. Un frío que no proviene del clima, sino del mundo espiritual. Se cuela en los hogares, en los huesos. Quienes tienen el Espíritu Santo lo sentirán con más intensidad. La señal final es el silencio de la maquinaria, el colapso de la fe en la tecnología. Cuando todos los dispositivos electrónicos dejen de funcionar, cuando los coches no arranquen, cuando no haya red para enviar mensajes, entonces comprenderás que el tiempo de la humanidad ha llegado a su fin y comienza el tiempo de Dios. Ahora sabes que esto no es ficción. Es una advertencia del amor infinito de Dios, que no quiere que nadie perezca en la noche eterna. No la ignores. No dudes hasta que sea demasiado tarde. No esperes a que el lamento resuene desde tu ventana durante los 3 días oscuros. Arrepiéntete. Purifica tu alma. Haz las paces con Dios y con los demás. Prepara los objetos sagrados, velas benditas, solo estas velas arderán durante los 3 días de oscuridad, agua bendita, imágenes de Jesús y María, el rosario y las sagradas escrituras. Y sobre todo, reza sin cesar. No temas, pero mantente alerta, pues solo la oración y una fe firme pueden servir de escudo y protección para ti y tu familia el día en que la oscuridad devore la tierra. Si usted cree y recibe esta advertencia, por favor comente, Señor, estoy listo, y por favor comparta este mensaje con sus seres queridos, amigos, familiares, vecinos e iglesia,
porque ese día llegará inesperadamente, como un ladrón en la noche, y el tiempo se acaba. Querido Señor Jesús, me arrodillo ante ti con temblor y profunda gratitud. He visto cosas que escapan al entendimiento humano, densa oscuridad, pánico, pero también he visto la luz eterna de tu trono. Soy indigno, pero has tenido la misericordia de traerme de vuelta. Ahora solo pido ser un humilde instrumento en tus manos para advertir y guiar a quienes aún duermen en el pecado. Oh Dios, por favor, conmueve los corazones de tu pueblo. Concédeles la gracia de despertar las almas frías y sembrar en ellas un espíritu de santo temor. Cuando aparezcan las señales, los gritos silenciosos de la creación, las palabras inocentes de los niños, el frío invisible, el silencio de las máquinas, que las reconozcan sin aturdimiento. Que la vela milagrosa no solo ilumine nuestros hogares, sino también nuestras almas. Padre, si ese día llega, te rogamos que no temamos, sino que nos llenemos de fe. Protege a cada familia que invoca tu santo nombre. Ofrezco esta oración por los lectores y oyentes. Que no permitan que la ignoren, sino que tiemblen de reverencia y regresen a ti. No importa quién se burle, seguiré proclamando lo que he visto, porque sé que el tiempo apremia. Por favor, quédate con nosotros. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.